Buenas, una vez más estoy aquí con ustedes para hablar acerca de cosas que necesitamos entender y saber en estos tiempos que estamos viviendo, porque la Escritura nos dice que son tiempos peligrosos. Y la verdad, tenemos que saber muchas cosas que están sucediendo alrededor nuestro, el entorno donde vivimos, donde nos movemos. Hoy les voy a hablar acerca de demonios, de otra vuelta. ¿Cómo llega una persona a estar poseída por un demonio? Ese es el tema. Hace unos días estaba viendo un segmento sobre Apocalipsis y le escuché decir al predicador que la violencia depredadora es la evidencia más clara de posesión demoníaca. Tal vez sea solo yo, pero después de escuchar esto, veo violencia depredadora en las noticias todos los días. Probablemente haya escuchado la historia de un camionero descontento en Connecticut que mató a 8 compañeros de trabajo antes de suicidarse. Luego en California, un marido no invitado apareció en la fiesta de cumpleaños de su esposa y después de matarla a ella y a sus amigos dejó a sus 2 hijos con sus padres y luego se suicidó. La semana pasada 3 jóvenes de Boston pidieron pizza y tendieron una emboscada al repartidor de pizza, un hombre de 58 años. Lo mataron a puñaladas por unos $100 antes de comerse la pizza. Esta tragedia no tiene sentido y son escandalosas. Si mi conclusión sobre la violencia depredadora es correcta, entonces la posesión demoníaca está muy extendida. Mi pregunta, ¿cómo llega una persona humana a estar poseída por un demonio? Hay más posesión demoníaca a nuestro alrededor de lo que la gente cree. La posesión demoníaca es un tema muy importante y muchos cristianos lo evitan. ¿Por qué? Creen que la posesión demoníaca es parte del oculto. B, creen que no se puede hacer nada al respecto. En realidad, la posesión demoníaca no se limita a lo oculto y hay algo que se puede hacer al respecto. Una persona poseída por un demonio es peligrosa porque no tiene control de sí misma. Su necesidad de gratificación puede eclipsar cualquier dolor o sufrimiento que sus acciones puedan causar. Cuando una persona no tiene empatía por los demás ni un sentido controlador del bien o del mal, todo lo que la rodean está en riesgo. La palabra de Dios habla de posesión demoníaca en muchos lugares. Mateo 4:24, 8:16, 8:28, 9:32, 12:22 y 15:22. Son capítulos y versículos que nos hablan acerca de este tema. Pero no diferencia entre enfermedad mental y posesión demoníaca. Una diferencia importante entre posesión demoníaca y enfermedad mental es la siguiente. La enfermedad mental tiene un patrón de comportamiento predecible que los expertos en salud mental pueden detectar y diagnosticar. Afortunadamente, muchas personas con enfermedades mentales reciben ayuda con medicamentos nivelantes, aunque las personas con enfermedades mentales pueden ser peligrosas para sí mismas y para los demás, no son depredadores con un plan o objetivo predeterminado. Los 3 ejemplos que cito indican posesión demoníaca para mí. Entonces determino cómo una persona llega a estar poseída por un demonio. Primero, considere este pensamiento: todo el mundo es un posible candidato a la posesión demoníaca. De hecho, llegará un momento durante la gran tribulación en el que habrá 2 grupos de personas en la tierra. Un grupo tendrá el sello de Dios y el otro grupo estará poseído por demonios. Por lo tanto, la posesión demoníaca solo va a aumentar y es imperativo que los cristianos comprendan el tema. La única manera de salir de la posesión demoníaca es mediante la intervención divina. Mateo 10:1, Marcos 3:15. La ciencia médica no puede exorcizar un demonio. Una persona común y corriente no puede ayudar a alguien que está poseído por un demonio. Y una persona poseída tampoco puede expulsar a un demonio que lo ha consumido. Mateo 8:28 al 29, versículo 17, capítulo 17, versículo 14 al 20. La posesión demoníaca se produce a través del proceso de hundirse cada vez más en las garras del pecado.
¿Oyó eso? La Biblia enseña que hay 4 tipos de pecado: desafiante, intencional, accidental e ignorante. Por supuesto, todo mal es pecado, 1 Juan 5:17, pero Dios trata con nuestros pecados de diferentes maneras, como se describe en los siguientes párrafos. Pecado desafiante. Para entender el pecado desafiante, primero debemos entender cómo obra el Espíritu Santo en la vida de una persona. El Espíritu Santo presenta ante nosotros la evidencia más clara de la voluntad de Dios. La verdad sobre la voluntad de Dios nos impresiona fuertemente que este conocimiento es verdadero y nos convence de que la voluntad de Dios debe ser obediencia, convicción. El pecado desafiante comienza cuando nos negamos a obedecer el conocimiento y la convicción dados por el Espíritu Santo. Con el tiempo, el desafío puede volverse habitual y cuando lo hace, el Espíritu Santo eventualmente dejará de obrar dentro de nosotros. Permítame ser claro, cuando se trata de desafiar al Espíritu Santo, hay un punto sin retorno. La Biblia llama a este punto el pecado imperdonable. Después de que una persona llega al punto sin retorno, no tiene ningún deseo o impulso interno de hacer lo correcto, de aprender acerca de Dios o de agradarle y honrarlo. Cuando el Espíritu Santo abandona el corazón de una persona, es como si la persona se convirtiera en un zombie, con poco discernimiento o preocupación por el bien o el mal. No hay paz en un alma así, solo un corazón inquieto, frío y atormentado. Eso es la actualidad que usted mira comúnmente dentro de muchas personas o nuestra familia, que tiene esa indiferencia tan grande de temer la maldad que hace y la practica como una cosa tan común. Por eso es que nosotros tenemos que estar alerta en todas estas cosas y mirar las cosas que suceden. Parece que el mundo entero se está convirtiendo en un zombie y no quiere hacer la diferencia entre el bien y el mal. La piedad no existe para ellos. Pero con todo eso, nosotros como siervos de Dios e hijos de Dios, tenemos que dar un testimonio para que ellos puedan ser confrontados con verdades maravillosas que el Padre Celestial tiene reservado para momentos. Él no deja acá en huérfano a la humanidad, Él está pendiente y tiene su pueblo que tiene que vivir de acuerdo a la voluntad de Él. Pecado accidental. El pecado accidental, por otro lado, ocurre espontáneamente sin previsión, como decir una mentira, pronunciar una mala palabra, ser deshonesto, etc. Los pecados accidentales plagan a la humanidad porque cada pecador está cargado hacia el mal. Esto explica por qué la Biblia dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No podemos evitarle, pero tarde o temprano la naturaleza carnal se levantará y hará que cada uno de nosotros peque accidentalmente. Pablo, aunque llevaba más de 25 años siendo cristiano, cuando descubrió esto, el apóstol dijo y se lamentó: no entiendo lo que hago, personalmente hablando de él como un individuo, porque lo que quiero hacer no lo hago, pero lo que odio sí lo hago. Y si hago lo que no quiero hacer, acepto que la ley es buena. Ahora bien, ya no soy yo quien lo hace, sino que el pecado vive en mí. Aunque toda mala acción es pecado, el poderoso no considera culpable a una persona por un pecado accidental si esa persona confiesa su pecado, 1 Juan 1:9, y restaura o repara el daño causado, hacer restitución. Muchos necesitan hacer restitución. Muchos han pecado, han ofendido a otras personas, han pedido disculpas, pero nunca han restituido el mal que hicieron. Necesario es que regrese. Eso se llama arrepentimiento. Mateo 5:23-24, 1 Juan 5:17. Dios sabe que nadie es perfecto, pero Dios sí requiere que cada pecador muestre dolor por sus pecados, abandonándolos y enmendándolos en todas las cosas. Pecado ignorante. Aunque todo pecado tiene culpa, el poderoso no condena a un pecador por sus malas acciones y se ignora sus pecados. Esto puede parecer reconfortante. Sin embargo, la ignorancia no es felicidad. Cada pecado tiene semillas de muerte en su interior. Cada pecado grande o pequeño tiene el potencial de tener un resultado mortal, incluso si pecamos por ignorancia. Por ejemplo, consideremos los últimos 6 años. ¿Cuál ha sido el resultado del pecado de ignorancia de Eva? Génesis 3:13, 2 Corintios 11:3, de comer el fruto prohibido. La ignorancia no alterará las consecuencias de las malas acciones. Por ejemplo, ¿qué diferencia hace la ignorancia o el conocimiento si una persona se cae de un árbol?
La ley del impulso no es imparcial y también lo es la ley del pecado. La ley del pecado exige que los pecadores ignorantes e informados cosechen lo que siembran. Mire las historias en los periódicos. La gente está cosechando todo lo que se ha sembrado. Peor aún, la historia dice que ahora mismo estamos cosechando corporativamente las consecuencias de que generaciones sembraron en el pasado. Esta nos lleva a un profundo punto. El pecado no es un conjunto de reglas arbitrarias que Dios creó según su voluntad. Dios comprende infinitamente las semillas de muerte que se encuentran en cada pecado y sabiamente estableció límites, leyes, para protegernos de la cosecha mortal del pecado, las consecuencias de las malas acciones. Debido a que cada pecado tiene el potencial de una cosecha mortal, el Padre nos ordena que evitemos hacer el mal para nuestro beneficio, no el suyo. Así que, bienaventurados los que son honestos de corazón, dispuestos a crecer en discernimiento sobre cuestiones del bien y del mal, y doblemente benditos los que caminan en la luz. Honestidad. El conocimiento es un arma de doble filo. El conocimiento puede salvarnos o condenarnos. Considere los siguientes dos ejemplos. Un pecador recibe conocimiento y el Espíritu Santo compensa al pecador para que obedezca el conocimiento. Sin embargo, el pecador se niega a obedecer porque prefiere entregarse a los placeres del pecado. Eso es diariamente. El Espíritu Santo no ha dejado hacer trabajo, está trabajando. Dios lee el corazón del pecador y ve que el pecador ha elegido rebelarse. En este ejemplo, Dios considera al pecador culpable de pecado desafiante. En el siguiente ejemplo, supongamos que una persona devota ama a Dios, pero ha elegido honestamente negarse a aceptar la verdad avanzada sobre la voluntad de Dios, porque la nueva información es contraria a su conocimiento actual de Dios. En esta situación, la rebelión del pecador surge de su amor por su herencia religiosa en lugar de los placeres del pecado. La mayoría que reciben este mensaje, principalmente los católicos, dicen: yo voy a ser católico hasta que me muera, sin haber tenido una convicción personal de lo que es estar en pecado, lo que el pecado ha hecho en su vida, y camina. Es un pecado desafiante. Aunque este pecador insiste en permanecer ignorante, Dios ve que tiene un corazón honesto. Dios no considera culpable a este pecador porque la culpa no se imparte a menos que estén presentes tanto el conocimiento como la convicción. Desafortunadamente, las personas de este templo no se beneficiarán del avance de la verdad. Esta fue la experiencia de Israel y sabemos que vagaron por el desierto 40 años y finalmente murieron allí. Una vez más insiste en que la ignorancia no es felicidad cuando se trata de pecado. En este ejemplo vemos cómo la rebelión honesta puede mantener a un pecador en el desierto durante toda su vida, aunque no pierda la vida eterna. Dios lee el corazón, entiende el pecado desafiante, voluntario, accidental e ignorante. Es el bueno nuestra base de nuestro conocimiento y la cantidad de convicción del Espíritu Santo en cada corazón. Primera de Crónicas 28:9. Dios es más que justo en su juicio. Los seres humanos pecamos todos los días por acto de comisión o omisión, sin ninguna conciencia de que nuestras acciones son pecaminosas ante los ojos de Él. Pero un Dios misericordioso pasa por alto nuestra ignorancia siempre y cuando seamos honestos y fieles según todo lo que creemos que es correcto y verdadero. Cuando se trata de agradar a Dios, a Él le preocupa principalmente nuestra honestidad y fe. Los seres humanos no pueden comprender los caminos superiores de Dios porque Dios es infinito. Sus caminos son 1000 veces más elevados que nuestros pensamientos más elevados. Por lo tanto, la honestidad y la fe no son negociables ante sus ojos. La honestidad es una apertura a los hechos y la voluntad de ser más verdad. Si somos honestos de corazón, el Espíritu Santo podrá mostrarnos nuevos conceptos de la palabra de Dios. Después de que recibamos conocimiento, el Espíritu Santo producirá convicción. Juntos, esto produce una sensación convincente de este es el camino, por lo tanto camina por él. Cuando el conocimiento y la convicción se unen, ocurre una verdad que pone a Dios a prueba. Dios nos prueba porque requiere que todos los demás demos un paso de fe y sigamos la dirección del Espíritu Santo, aunque nuestros amigos y familiares puedan pensar que estamos locos. Por lo tanto, la honestidad, una actitud de apertura hacia la nueva verdad, y la fe, nuestra voluntad de actuar por convicción, permiten que el Espíritu Santo nos santifique o purifique. Pecado deliberado.
El pecado es un tema que tiene múltiples dimensiones y hemos analizado brevemente los pecados desafiantes, accidentales e ignorantes. Ahora necesitamos examinar el pecado deliberado, porque este pecado es la puerta a través de la cual los demonios intentan controlar a las personas. Cuando el pecado deliberado finalmente se convierte en pecado desafiante, los demonios se regocijan. Cuando Jesús crió a Adán y a Eva, le dio inteligencia. Debido a que tenemos inteligencia, tenemos la capacidad de pensar y analizar las situaciones y de razonar inteligentemente de causa a efecto. Incluso los adolescentes pueden analizar algunos aspectos de la vida y determinar qué es bueno y qué es malo. Antes de pecar, ya conocían la diferencia entre el bien y el mal, Génesis 2:17, pero no tenían el conocimiento del bien y del mal, Génesis 3:22. Antes de pecar, Adán y Eva tenían una tendencia natural a hacer lo correcto. No tuvieron que esforzarse para hacer lo correcto porque era algo natural en ellos. Cuando Eva pecó por ignorancia, Génesis 3:6, versículo 13, 2 Corintios 11:3, y luego Adán pecó deliberadamente, el resultado fue el mismo. Ambos quedaron sujetos a la ley del pecado que lleva a la muerte, Romanos 7:23 y 24. Perdieron su naturaleza sin pecado y las malas acciones fueron algo natural, no solo para Adán y Eva, sino también para su descendencia. Los pecadores cometemos los 4 tipos de pecados de vez en cuando y Dios sabe que no podemos evitarlo. Romanos 3:23, capítulo 7, versículo 12 al 20, capítulo 8, de versículo 5 al 12. Pero un Dios de gracia, asombroso y misericordioso, abundancia en Él, no se da por vencido con nosotros hasta que ve que no hay nada más que pueda hacer con nosotros. Qué maravilloso este amor de Dios. No nos deja solos. Está ahí trabajando constantemente. No nos deja solos. Constantemente está ahí. Y Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Esa es la Escritura. Que todos nos arrepentamos y aceptemos su plan de salvación y su voluntad en nuestras vidas. El conocimiento del bien y del mal. El Padre nos ha dado la Biblia por varias razones. Primero y más importante, Él quiere que sepamos acerca de su amor por nosotros. Este conocimiento puede ser transformador si se comprende y adopta adecuadamente. El Padre también nos dio la Biblia porque contiene la verdad sobre el bien y el mal. El Padre quiere que cada ser humano comprenda el bien y el mal, porque dentro de cada pecado hay semillas de muerte. La ley real contiene los 2 mandamientos más importantes, Mateo 22, 34 al 40, Santiago 2, versículo 8. Y a esto le siguen los 10 mandamientos, Éxodo 23 al 17, que nos muestran lo que el amor puede hacer y lo que no. La Biblia también nos habla de la sed de la naturaleza carnal, Génesis 5, versículos 17 al 21. Recuerda que los pecados de omisión se tratan como pecados de comisión. Finalmente la Biblia nos dice que existe el pecado de no traer gloria a Él. Romanos 3:23, 1 Corintios 10:31. Este conocimiento puede parecer abrumador, pero los pecadores no están indefensos ni sin esperanza. Es un hecho. Con nuestras propias fuerzas no podemos vencer el pecado. Aquí hay otro hecho. Podemos vencer el pecado permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme desde dentro. Juan escribe, ninguno que es nacido del Padre continuará pecando, deliberada o desafiantemente, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de él. Y todo aquel que nace de Dios se le da poder para vencer el pecado. Así sabemos quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Cualquiera que no hace lo correcto no es hijo de Dios, ni el que no ama a su hermano. 1 Juan 3, versículos 9 al 10. Por supuesto, el diablo no quiere que la gente lea la Biblia o avance en el conocimiento del amor de Dios o de la definición bíblica del bien y del mal. En consecuencia, el diablo intenta reducir o eliminar la importancia de la Biblia y lamentablemente sus esfuerzos están dando muy buenos resultados. Las encuestas recientes realizadas por Pew Research Center indican que las generaciones posteriores de cristianos tienden a estudiar la Biblia menos que la generación anterior. Si usted no estudia la Escritura, su generación no lo va a hacer. Entonces usted está condenando a su familia. Si usted es tan indiferente y no va a escudriñar las Escrituras con ellos y hablarles de los temas más importantes de la vida, lo que sucede en la actualidad. Así que si usted no hace eso, es un depredador. Está destruyendo la vida de su familia.
para reducir aún más la eficacia de nuestra mente, para que los seres humanos no puedan distinguir el bien y el mal, y reducir el autocontrol para que a los seres humanos les resulte más fácil hacer el mal. El diablo y sus demonios han introducido todo tipo de métodos mentales a alterar sustancias en la sociedad. Los demonios saben bien que la humanidad está cargada de resortes para hacer el mal. Por lo tanto, los demonios se aprovechan de los jóvenes porque son en gran medida ignorantes acerca del asunto del bien y del mal. B. Al tener una naturaleza carnal, están impulsados hacia el mal. Y C. Están fascinados con sustancias que alteran la mente y les dan una sensación delirante de bienestar. Agregue la promiscuidad y la inmoralidad sexual a esta combinación y habrá una puerta al placer que la mayoría de los jóvenes no pueden resistir. Gálatas 5:19, 2 Timoteo 3:4, Judas 1:7. El Padre odia la promiscuidad y la inmoralidad sexual, Colosenses 3:5-6, porque una vez que una persona se involucra en la inmoralidad sexual, existe la posibilidad de que la gratificación sexual elimine el autocontrol. Levíticos 18:1-30, Mateo 5:17-20, Hechos 15:29, Hebreos 13:4. Esos versículos le hablan de ese tema. En otras palabras, es muy fácil convertirse en esclavo de la pasión, según Pedro 2:19-20. Si una persona voluntariamente se involucra en inmoralidad sexual, sabiendo que es pecado, entonces se considera un acto deliberado y Dios considera a esa persona culpable por su pecado. Por otro lado, si una persona por ignorancia se involucra en inmoralidad sexual, las consecuencias de este pecado serán horribles, aunque Dios pase por alto la culpa del pecador. Recuerde, no hay diferencia al caerse de un árbol. El hombre que comprende la ley del impulso golpea el suelo con tanta fuerza como el hombre que no la conoce. Hay una cosecha dolorosa por cada pecado, porque dentro de cada pecado hay semilla de muerte. La puerta del odio. Hay otras puertas además de la inmoralidad sexual que conducen a la posesión demoníaca y debemos considerar una puerta más que involucra la pasión. Esta pasión es el odio. La ira de Dios hacia el mal a veces se llama odio, Deuteronomio 16:22, Salmo 45:7, Proverbios 6:16, Malaquías 2:16. Pero el odio de Dios es diferente al odio humano. El odio humano es lo opuesto al amor. El deseo último del odio humano es el asesinato. Por eso hay tantos que han matado, crímenes llenos de odio, están posesionados de demonios. Juan 8:44. El odio generalmente surge de la amargura, los celos o la vanidad. El odio puede surgir de una injusticia real o imaginaria. El odio puede convertirse en una pasión y no puede llegar a ser tan poderoso en el corazón de una persona que no pueda liberarse de él. Las cárceles están llenas de personas atadas internamente por el odio. Los demonios pueden poseer fácilmente un corazón lleno de odio porque al odio no le importa el bien o el mal, la justicia o la verdad. El odio es ciego. Si fuera posible, buscaría más de lo que la muerte puede ofrecer. El odio es como un balde con un agujero en el fondo que no se puede llenar. Los demonios buscan a personas que albergan odio, porque esas personas a menudo cometen violencia depredadora, asesinatos, violaciones, golpizas, pleitos, iras, contiendas. Lo que se mira alrededor de nosotros es el plato que se sirve. Juan escribe: no seáis como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo asesinó? Porque sus propias acciones eran malas y las de su hermano eran justas. Entonces no os sorprendáis, hermanos míos, si el mundo os odia. Caín fue humillado cuando Dios honró la ofrenda de Abel, pero se negó a honrar la ofrenda de Caín y esto lo enfureció con Abel. El odio de Caín hacia Abel lo llevó a matar a su hermano para vengarse. Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Cualquiera que aborrece a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna en él. Primera de Juan 3:12-15. La lucha por hacer lo correcto. Mientras la naturaleza carnal esté dentro de nosotros, no debemos dejar de pelear la buena batalla. Primera de Timoteo 6:12. Las batallas más grandes en la tierra ocurren dentro del corazón humano. La lucha por hacer el bien nunca debe de terminar. No podemos ceder y permitir que nos superen las pasiones de odio, inmoralidad sexual o placeres.
Tenga la seguridad de que el diablo tiene un conjunto personalizado de tentaciones cuidadosamente diseñadas para cada persona. Si una persona es demasiado mayor, demasiado sabia para seguir la pornografía y sabe que no debe entregarse a los placeres temporales de la inmoralidad sexual, entonces tenga la seguridad de que el diablo tiene muchas otras tentaciones. En el juego de la vida, el diablo utiliza fichas como el dinero, el poder, la fama, las drogas, el ocio, las compras, los deportes y el materialismo para captar nuestros afectos. Eso está lleno. Todo el mundo está en esa trampa. Todo el mundo ha caído en esa trampa. Él usa esta ficha como un punto de apoyo en nuestra alma y muchos se sientan en su mesa de juego, ganando muy poco, pero pasándolo muy bien. Creen mientras él supera sus almas. Hay una puerta a cada corazón y el diablo y sus diablos saben dónde está. Están haciendo todo lo posible para derribarlo con tentaciones hechas a medida para poder dominarnos y poseernos hasta que se complete el sellamiento de los hijos de Dios. La guerra entre Cristo y Satanás por las almas de los seres humanos no terminará si a través de la fuerza de Cristo perseveraremos y ganamos la victoria sobre una pasión. Tengamos cuidado con un evento de patada de puerta en otra área. El diablo no llama, nos atrae a la tentación y cuando se presenta la oportunidad intenta derribar la puerta con todo lo que tiene. Jesús dijo: cuando el espíritu maligno sale del hombre, va por lugares áridos buscando descanso y no lo encuentra. Luego de eso, lo volveré a la casa que dejé. Cuando llega, encuentra la casa barrida y ordenada. Luego va y toma otros 7 espíritus peores que él y entran y moran allí. Y la condición final de ese hombre es peor que la primera. Lucas 11, del 24 al 26. Vemos aquí que ninguna victoria sobre la carne es definitiva hasta que la naturaleza pecaminosa haya sido eliminada. Así que mantente en guardia y pelea la buena batalla. Lucifer ha sido llamado asesino desde el principio, Juan 8:44, porque fue el primero en estar lleno de violencia. Cuando Lucifer vio que no podía tener lo que quería, estalló la violencia en el cielo, Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. El mismo proceso se aplica en la tierra. Cuando alguien está lleno de amargura, anhelo o pasión insaciable, a menudo sigue la violencia depredadora. El diablo y sus demonios nunca duermen. Están haciendo todo lo posible para aumentar el índice de miseria de la humanidad. Tienen la misión de destruirnos, eliminando la palabra de Dios que nos habla del amor de Dios por nosotros y del conocimiento del bien y del mal. B, embotando nuestra mente con sustancia adictiva. Y C, inflamando nuestra mente, pasiones carnales y placer y estar vivo el ego. Estos demonios son implacables porque saben que pueden alcanzar a una persona cuando un pecador se hunde tanto en el pecado que deja de luchar por hacer lo correcto. Escuche la palabra de esta sabia mujer. Todo lo que debilita tu razonamiento perjudica la ternura de tu conciencia. Oscurece tu sentido de Dios o te quita el gusto por las cosas espirituales. En fin, si algo aumenta la autoridad y el poder de la carne sobre el espíritu, ¿qué pasará si vosotros se convierten en pecado, por bueno que sea en sí mismo? Por muy bueno que sea. Susana Wesley. ¿Hay alguna esperanza? ¿Hay esperanza para un pecador después de que peca desafiante, intencionalmente, accidentalmente o por ignorancia? Sí, sí. Hay esperanza para cualquier pecador a menos que se vuelva desafiante y permanezca desafiante. El pecado desafiante conduce al pecado imperdonable, Mateo 12, 31 a 32. El Espíritu Santo solo se da por vencido con una persona cuando esa persona se vuelve tan terca que no se puede hacer nada más para cambiar de opinión. El Espíritu Santo conoce el valor incalculable de la vida eterna. El Espíritu Santo ama a cada pecador con amor ilimitado. El Espíritu Santo conoce los juegos del diablo. Por lo tanto, el Espíritu Santo a veces patea la puerta en un esfuerzo por pasar. El Espíritu Santo no es temperamental ni se desanima fácilmente. Él desea profundamente entrar en el corazón de un pecador y traerlo a Cristo para que pueda ser salvo. Mis queridos hijos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos quien habla al Padre en nuestra defensa, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio expiatorio por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 1 Juan 2,
versículo 1 a 2. La raza humana está atrapada en una guerra por las almas que se está intensificando. El Espíritu Santo está trabajando duro, pero el diablo y sus demonios están ganando la batalla tal como lo hicieron en los días de Noé, Génesis 6:13. La naturaleza pecaminosa significa que recibimos un doble golpe. Tenemos una naturaleza carnal y hay un diablo. La Biblia enseña que hay un pecado que nos lleva a la muerte. Romanos 3:23, Romanos 7:11 al 28 y 5 al 12. Porque Dios sabe que es imposible que alguien con una naturaleza pecaminosa viva consistentemente sin pecar. 1 Juan 5:16 y 17. Sí, Jesús ofrece la victoria sobre toda tentación. Romanos 6:14, 1 Juan 1:9. Jesús ofrece transformar los deseos de nuestros corazones y mente para que no seamos víctimas de nuestras propias pasiones. Cuando la tentación llega a nuestra puerta, debemos reconocer que el diablo se esconde, listo para entrar corriendo, derribar la puerta a patadas y apoderarse de otra alma. Por nuestra cuenta no podemos vencer una sola tentación por mucho tiempo, pero podemos vencer todo un mundo de tentaciones a través de la honestidad y la fe en Cristo. La oración es la clave para la superación. Ora antes de la tentación. Le pedimos al Señor que cambie nuestro corazón desde dentro. Él lo hará. Cuando Él vea que realmente decimos lo que decimos, reparará el daño dentro de nosotros. Y esa tentación no tendrá atractivo. Si permanecemos en Cristo, seremos y seguiremos siendo vencedores y, como Pedro, caminaremos sobre el agua. Es muy importante que le mostremos al Señor nuestra sinceridad. Si la pornografía es un problema, muestra al Señor que reconoce que es un problema, echándola de tu casa, apagando internet y todas las fuentes a través de las cuales llega. No compres más. Si la inmoralidad sexual es un problema, muestra al Señor que reconoce que es un problema, rompiendo la relación. Si se trata de una relación continua, por supuesto, no se casa hasta que la relación se reconstruya sobre una base sólida y el Señor esté en el centro de ella. Si el problema es el abuso de sustancias, muéstrele al Señor su sincero deseo de detener el problema, buscando un consejero que comprenda el programa de 12 pasos. Sin gastar, si gastas o compras es un problema. Muéstrele al Señor que estás consciente de ello y busque un consejero piadoso que entienda los problemas que involucran deseos insaciables. Sobre todo tenemos que dejar de considerar este mundo como un patrón para nuestras vidas. Tenemos que centrarnos en la palabra de Dios. No os conforméis más a las costumbres de este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. Entonces podréis probar y aprobar cuál es la voluntad de Dios, su voluntad buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Bueno, espero que este consejo sencillo, humilde, pequeño, les pueda ayudar a entender bien cómo luchar y por qué los demonios se posesionan de la persona. Se vuelven adictivos en todo. Y hoy, ay Señor, eso está de moda está hoy en día. Usted lo mira, en la actualidad usted sale al mundo como allá afuera a trabajar o ir a llevar a la familia a cenar. Y usted se da cuenta que la mayoría de las personas tienen unos hábitos y unas costumbres bastante problemáticas que le está causando tanto dolor en su hogar, tanto dolor con sus hijos. Si usted no le sirve al Señor, no tiene temor de Él y no practica la vida cristiana como debe ser sus hijos, ¿qué espera de ellos? Ahora nos contestamos que nuestros hijos llegan grandes, son profesionales y son ateos, prácticos. Creen tal vez cosas de la Biblia, pero son ateos. Viven una vida práctica sin temor de Dios. Y eso es la consecuencia de posesiones demoníacas en las familias, en los hogares. Y algunos de ustedes se ofenden que digan que están posesionados de demonios. Directamente no podemos hablar así, pero si el Señor estuviera, a todos los reprendía y los echaba fuera, porque estaban ahí por sus costumbres, sus hábitos, su escudo espiritual. Entonces una puertita chiquita que todo el tiempo está abierta, que es la naturaleza, es nuestra naturaleza caída, ahí está el hoyito, se mete él dentro de eso y hace averías. Y si no estamos prestos a estudiar la palabra de Dios,
sino tenerla como adorno en la casa, que ya tiene polvo eso. Y algunos andan con un celular y lo que más miran, el 99% de lo que miran son chismes, son boberías que entretienen a la humanidad y la están preparando para la destrucción. Ahí están los consejitos que les doy. Si usted lo quiere seguir, lo siga, pues si no, pues no sé a dónde vamos a llegar, pero estemos presentes en la actualidad y peleemos la buena batalla y abramos nuestra mente espiritual y pidamos sabiduría al Señor para que Él nos dé esa sabiduría de entender cómo Satanás se mueve en el entorno social en que vivimos. Bueno, me despido de ustedes, que la bendición del Señor esté con ustedes en su hogar. Esa es la oración que debemos hacer cada momento cuando se salga del hogar. Doble sus rodillas, pídele al Señor que lo guarde y lo cuide y que le dé sabiduría y entendimiento para comprender las situaciones en que usted se ve envuelto en el planeta Tierra. Así que las bendiciones estén con ustedes. Sigan adelante, estudien la palabra, sean persistentes en leer las escrituras. Siéntese un rato con su familia y tengan cultos devocionales, que ya no es una práctica. Habla, bla, 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 hablamos, mucho hablamos, bla, 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 pero no hacemos. Y es importante que ya cambiemos. Nuestros paradigmas sean expuestos y la verdadera fe que el Señor quiere que llevemos es conscientemente haciendo su voluntad cada día. Bye, bye. Bye.